Bueno chicos, vamos ahora a continuar con el inicio de la segunda era de fisiología. Comenzamos entonces con respiratorio. Fisiología respiratoria. Ustedes ya estuvieron estudiando cardio y en cardio hablaron de la tasa metabólica, consumo de oxígeno y producción del dióxido de carbono. Bueno, ahora va a ser el momento desde el punto de vista respiratorio. El objetivo va a ser entonces proveer el oxígeno a los tejidos, que se pueda eliminar ese dióxido de carbono, obviamente utilizando la membrana alveolo-capilar, que es la que nos interesa desde el punto de vista fisiológico respiratorio. Entonces, este intercambio oxígeno-dióxido de carbono con la eliminación de este dióxido de carbono implica siguientes ítems. Primero, entender una mecánica respiratoria. ¿Cuál va a ser el juego de las fuerzas elásticas torácicas, la fuerza elástica pulmonar? Que entre las dos la diferencia me van a determinar la presión intrapleural. ¿Cómo va a ser ese intercambio de gases a través de dicha membrana? Van a entrar en juego un par de leyes, como por ejemplo ustedes habían visto en realidad la ley de Fick, donde el espesor de la membrana estaba en el denominador. Bueno, ahora vamos a hablar de la velocidad de difusión y después vamos a entender por qué interactúa la ley de Graham. Luego, cómo va a ser ese transporte de gases en sangre, cómo va a ser la regulación fisiológica y la evaluación funcional que va a estar a cabo realizada por las espirometrías que ustedes van a evaluar. Seguimos con la siguiente diapositiva. Estructura, función pulmonar. Intercambio de gases va a ser ese proceso por el cual, pues a través de esa unidad alveolo capilar, vas a tomar el oxígeno que viene proveniente de la atmósfera, se lo vas a ceder a unidad membrana alveolo capilar y a su vez, producto de reacciones metabólicas, vos vas a obtener ese dióxido de carbono, el cual se tiene que eliminar. Entonces, en ese juego, en ese intercambio de gases a través de la membrana, entran varios procesos. La ventilación, que no va a ser lo mismo el término oxigenación, ventilar. La difusión, la relación cómo ventilo y cómo perfundo, o sea, acá vamos a tener en cuenta la hemodinamia y la circulación pulmonar, que no va a ser lo mismo ventilar y provocar una perfusión en las distintas zonas del pulmón. El flujo sanguíneo específicamente pulmonar, cómo es ese transporte de gases, cómo va a ser la transferencia entre capilar y célula y obviamente llegamos acá otra vez. Entonces, tasa metabólica, cómo va a ser el consumo del oxígeno y la producción de dicho dióxido de carbono. Entonces, ahora vamos a tener que tener en cuenta la terminología que vamos a utilizar. Respiración. ¿Será lo mismo que ventilación? No. Cuando uno habla del término respiración, tiene que hablar a nivel de tipo mitocondrial. En realidad, a nosotros los que nos interesa es el término ventilar. Oxigenación, ventilación. Intercambio, oxígeno, dióxido de carbono. Entonces, terminamos haciendo el resumen de lo que sería la hematosis. Es el proceso por el cual se entrega oxígeno proveniente del aire alveolar a nivel del capilar y hay una remoción de ese dióxido de carbono, producto de tu tasa metabólica, producto de tus reacciones químicas, se lo entrega otra vez al alveolo para que éste se expire en una expiración. Si yo tengo que definir hematosis, fíjate lo que estoy hablando, de alveolo y estoy hablando de capilar. Entonces, estoy hablando de ese intercambio que ocurre en esta membrana alveolo-capilar. Entonces, hay que perfectamente saber cuáles son esas etapas y las fases que van a componer dicha hematosis. Vemos lo que tenemos acá. Supongamos lo siguiente, esta se llama cascada del oxígeno. Entonces, vos sabés, supongamos que acá tenemos la boca, o sea, el aire atmosférico
760 milímetros de mercurio, que lo puedo equiparar a un 0. Y vos sabías perfectamente que el aire ingresaba por un gradiente de presión. ¿Cómo lo viste en biomembranas? Pasaje de cualquier componente de líquido desde una zona de mayor concentración a otra de menor concentración puede obedecer a gradiente de concentración o eventualmente, como vimos en cardio, puede ser secundario a un gradiente de presión. Entonces, en respiratorio, ¿qué pasa? Cada gas está formado por moléculas. Esas moléculas están más separadas. Cuanto mayor unión intermolecular hay, más característica tenés si es de componente líquido o si alguna estructura va a ser de componente sólido. El tema es que en respiratorio las moléculas que conforman dicho gas están más separadas. Entonces, cada gas va a ejercer de acuerdo a su concentración su propia presión parcial. La sumatoria de las presiones parciales te va a dar la presión atmosférica. Entonces, 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica, equivale al 100%. Si yo te digo, ¿cuánto tenés realmente de oxígeno respirando aire ambiental, así como vos estás sentado en tu casa? En realidad es un 20,9%. O si querés redondear, hablamos de un 21%. Entonces, si yo tengo una regla de 3 simple, voy a decirte, el 100% son 760 milímetros de mercurio, el 21% X. Bien, hago la regla de 3 simple y me va a determinar a mí cuánto es esa presión parcial de oxígeno a nivel atmosférico. Bien, promedio te va a estar dando 150. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos sabías que tenías dos tipos de vías, ¿sí? Una que iba a ser la vía de conducción y la vía de intercambio. Entonces, el aire, como así está en la atmósfera, a medida que va pasando cada una de las distintas estructuras, va a ir reteniéndose esa presión parcial de oxígeno. Por lo cual, no es lo mismo la composición del aire alveolar a este nivel, ponele, que la composición del aire a nivel atmosférico, ni tampoco va a ser lo mismo a nivel mitocondrial. ¿Por qué? Porque ahí está lo que se llama, y ya lo vas a ver, espacio muerto. El espacio muerto es la zona donde no se realiza intercambio gaseoso, contrario a la hematosis. Entonces, hay tres tipos de espacio muerto. Hay espacio muerto anatómico, hay un espacio muerto fisiológico y la sumatoria de los dos te van a dar un espacio muerto funcional. ¿Qué significa con esto? Que a medida que yo salgo de mi boca y voy ingresando en los distintos tipos de estructuras, esta presión parcial de oxígeno cada vez va a ser menor, hasta que llegue a nivel de mitocondria, que es donde ocurre la respiración. Por eso yo te dije en la diapositiva anterior, mira que ventilación no es lo mismo que el término de respiración. Entonces, esto que va disminuyendo esta presión parcial de oxígeno hasta que llega a la zona mitocondrial, en realidad se denomina cascada del oxígeno, que es esa disminución de esta presión parcial de oxígeno, ¿sí?, que va atravesando las distintas estructuras cuando yo la comparo desde mi zona atmosférica hasta que llega a nivel celular mío. Entonces, no es lo mismo la presión ambiental, la presión alveolar, que la presión a nivel de un capilar o en un medio celular. Entonces, va a existir un gradiente de esa presión parcial de oxígeno entre la atmósfera y una mitocondria. Quedó claro, donde promedio a nivel mitocondrial es de 1 milímetro de mercurio, 1 o 2, a este nivel donde llegas. Entonces, si yo me voy desde arriba hacia abajo, prácticamente hay 150 milímetros de mercurio de diferencia. Voy a aclarar algo acá. Ustedes van a empezar a ver la letra A mayúscula, la letra A minúscula en imprenta. Entonces, cuidado con esa terminología. A mayúscula es alveolar, A minúscula
es arterial, que empiece a partir de ahora a quedar clarito. Sigamos. Entonces, en esa estructura y en esta función pulmonar entran en juego física de los gases. O sea, vos vas a tener que empezar a manejar perfectamente la definición de la ley de Henry, que la vas a ver más adelante. En algún momento se va a hablar de la definición de la ley de Graham, de la ley de Fick, de la ley de Dalton. Entonces, cuidado, porque esta terminología, si uno tiene que darle la importancia que realmente merece. Seguimos. Entonces, en todo este juego va a implicar una relación estructural con la función del pulmón que te va a llevar a una mecánica pulmonar. Entonces, generalmente esto rápido. ¿Qué va a hacer? Dos tipos de fuerzas. Fuerza elástica torácica, que te va a expander la jaula torácica. En realidad la va a expander hacia afuera, a los costados, y en sentido antero-posterior y va a provocar el descenso del diafragma. Esa va a ser la fuerza elástica torácica. Después tenés la fuerza elástica pulmonar, que en realidad lo que hace es una función contraria. Significa que lleva al pulmón, entre comillas, con tendencia al colapso. Esta mecánica pulmonar, bueno, va a ser ese juego entre la fuerza elástica torácica y la fuerza elástica pulmonar, cuya diferencia me va a dar la presión intrapleural. Que vas a ver que esa diferencia de presión intrapleural, en realidad uno tiene un espacio que es un espacio virtual, no es un espacio real, que las pleuras están bañadas por un líquido donde va a permitir justamente ese tipo de adhesión. ¿Por qué? Porque el tórax por un lado y el pulmón por el otro. Cada uno tiende a su posición en reposo y si vos los dejas aislados tienden al colapso. Entonces sí o sí se necesita esa unión, esa interacción entre ambas pleuras. Recordá lo siguiente, la fuerza elástica torácica te expande para afuera aumenta el diámetro anteroposterior y desciende el diafragma. Para que ingrese aire, acá lo que yo voy a necesitar es un gradiente de presión, desde la boca hacia el alvéolo. Otra de las cosas importantes, vas a escuchar hablar más adelante de una presión negativa. No existe tal presión negativa. En tu organismo no hay presión negativa. Lo que hay es presión subatmosférica, por debajo. Si yo te dije recién que arriba en el aire atmosférico te digo, mirá que 760 milímetros de mercurio, y me decís, bueno, Betina, y esto te puede equiparar a un cero. Entonces, si yo te digo que mirá que el aire va a ingresar por gradiente de presión, entonces, si yo te digo, habla con respecto al cero, me tenés que poner algún número que esté por debajo del cero. Entonces ahí pongo el negativo, pero no hay tal negatividad. Ese signito negativo es para decirme que estás hablando con un valor subatmosférico. Bien, después voy a tener un control de la ventilación y si voy a tener un centro amnéutico, un centro neumotáxico. Algo que todos los que estoy hablando es de protuberancia. Después vas a tener lo que es bulbo, con el grupo respiratorio dorsal que se va a encargar de la inspiración, el grupo respiratorio ventral que va a modular inspiración y expiración, con un grupo de motoneuronas, llamadas motoneuronas C, motoneuronas de cierre, que son las que van a manejar la rampa inspiratoria, cortan la inspiración, por lo tanto vos expirás. Después van a haber otro tipo de receptores, en general en las distintas localizaciones de la vía aérea. Vas a tener el reflejo de Hering-Breuer, el cual va a cortar la inspiración para que vos expires, o sea, va a manejar esa hiperinsuflación. El metabolismo pulmonar, oxígeno, dióxido de carbono, las modificaciones respiratorias de acuerdo a tu pH. Acordate que acá vamos a ver la relación de ese pH. ¿Qué te había dicho yo que era el pH en su momento cuando vimos hemodinamia? Te había dicho que era el medio óptimo en el cual la sangre cumplía todas sus funciones. Bien, pero ese pH está determinado por varios parámetros. Entonces va a haber un componente respiratorio que lo va a regular, sí, la presión parcial del dióxido de carbono, la presión parcial del oxígeno y la saturación de ese oxígeno por parte de la hemoglobina.
Entonces, acá hago un stop. ¿Qué significa esto? Volvé a la curva de hemoglobina, porque ahora sí va a entrar. Esta curva de hemoglobina que se va a desviar a la derecha y se va a desviar a la izquierda, de acuerdo a si yo estoy en hipoxemia e hipoxia o no lo estoy. ¿Por qué? Y porque va a significar que si yo necesito que mi hemoglobina me libere rapidísimo el oxígeno, porque estoy en hipoxemia, y si estoy en hipoxemia estoy en hipercapnia, o sea, si me bajó la presión parcial de oxígeno y me subió la presión del dióxido de carbono, yo necesito que mi hemoglobina al toque me libere ese oxígeno para sacarme en la situación mía de hipoxia y de hipoxemia. Vamos, claro, hasta acá. Entonces, vos fíjate cómo empezamos a interrelacionar temas anteriores. ¿Y esto en qué va a repercutir? Y en la parte hemodinámica. Y no te olvides que esto también tiene circulación pulmonar. Bien, entonces, esto, de acuerdo a lo que yo te haga con ese pH, voy a modificar PCO2, PO2, voy a modificar temperatura, voy a modificar el 2,3-DPG. Son todos parámetros que te estaban modificando esa curva de disociación de la hemoglobina. Y por último, lo que voy a tener son pruebas funcionales que vos lo vas a ver como espirometría dinámica. Entonces, vas a ver otra vez la misma relación que habías visto pericardio, pero ahora apuntada al término respiratorio, o sea, espirometría, e interpretar cada valor de acuerdo a eso de lo estático se va a hacer representativo en lo dinámico. Entonces vas a escuchar hablar de el BEF, BEF sub 1, capacidad vital, capacidad pulmonar total, todos esos valores que se van a ver ahora en espirometría estática, vos lo vas a llevar a lo dinámico. Y vas a ver que van a haber pruebas pre-broncodilatadoras o post-broncodilatadoras. Seguimos. Ahora acá vamos a ingresar en lo que eran los distintos tipos de vía aérea. Vos tenías, yo te había dicho, dos grandes grupos, la vía aérea de conducción y la vía aérea específicamente de intercambio. Entonces, si yo te empiezo a hablar de la vía aérea de conducción, empieza por las vías aéreas en realidad intrapulmonares, ¿sí? Pero también te puedo hablar desde la tráquea hacia abajo. Entonces, tranquilamente te digo, mira, empezamos por las vías aéreas intrapulmonares, arranque aparte de tráquea, bronquios lobulares, eso sería lo que vos llamabas segunda generación, los lobulillares, que eran las generaciones tercera y cuarta, también conocidas como de calibre mediano, y después tenía los de pequeño calibre, que sería el de quinta hasta la 10ª generación. Bronquiolos, generaciones de la 11 a la 15ª, bronquiolo terminal, 16ª en adelante. Bien, en función de todo esto, a mí lo que me interesa es que relaciones algo. Vos te acordás de caudal de hemodinamia y yo te había dicho, cuidado que en hemodinamia, caudal, como ley general, era el cociente entre la diferencia de presión dividida la resistencia. Y te había dicho, mira que después aparece otra persona que te habló de Poiseuille, donde específicamente habló del término que esa resistencia en hemodinamia era viscosidad, porque estaba hablando de sangre, y iba a hablarte de la longitud del vaso. Bueno, acá también se va a aplicar esta fórmula. Entonces, tu resistencia iba a estar definida también por la ley de Poiseuille. ¿Y esto por qué? Y porque iba a estar aplicado para lo que era el flujo continuo y la diferencia entre un flujo laminar. Entonces, si yo te hablo ahora de la resistencia aplicada a la ley de Poiseuille, te digo que si lo pongo en el numerador es 8 por L por esa N con la pata larga, y si te lo pongo en el denominador era pi por el radio de la cuarta, que eran parámetros de sección. Bien, a mí lo que me va a interesar es justamente en respiratorio evaluar esos flujos de corriente. Entonces, podía llegar a ser turbulenta la zona de remolinos, donde sería la gran vía aérea. Eso es en una respiración, mal hablada albetina respiración, ventilación de tipo tranquilita. Ahora, en la pequeña vía aérea, la velocidad de corriente de ese aire
va a ser baja. ¿Por qué? Y el flujo va a ser laminal. Entonces, el resto de toda tu vía aérea tenés dos diferencias muy marcadas. Vía aérea bien alta y vía aérea bien baja. El resto de tu vía aérea es de transición, entonces va a ser de tipo intermedia. A ver, si hasta acá no te quedó muy claro porque estás con respiratorio intentando hacer la relación con hemodinamia, volvé para atrás y volvé a hemodinamia. Entonces, que quede bien claro, el aire ingresa por diferencia de presión entre la boca y la parte distal de tu vía aérea. Genera un flujo, que ese flujo va a ser un flujo masivo de gas, generando presiones parciales. Más allá de lo que sería el bronquiolo terminal, el pasaje lo vas a realizar por difusión. Entonces, acá hay un término que uno tiene que empezar a agregar. ¿Cuál va a ser el término? Y va a agregarse la ley de Graham. Entonces, esta ley te va a hablar de la velocidad con la que vos podés difundir un gas. Entonces, me voy a terminar metiendo justamente en esa zona de intercambio. Si vos me decís, Betina, velocidad de difusión de un gas, entonces sería lo inverso, vos fíjate que te digo inverso, a la proporción entre la raíz cuadrada del peso molecular de dicho gas. Entonces, la velocidad de difusión de cualquier gas aplicado con la ley de Graham es el cociente entre 1 dividido la raíz cuadrada del peso molecular del gas. ¿Queda claro hasta acá? Primer ley con la que yo te había dicho, cuidado que vas a empezar a hablar de distintos tipos de leyes. Pero como me metí acá en esta zona de intercambio, automáticamente lo que yo voy a empezar a hablar es de esa barrera unidad alveolo capilar y obviamente esto está modulada por la circulación bronquial. Circulación bronquial, la cual también va a tener una relación directa con circulación pulmonar y por lo tanto con la sistémica, con hemodinamia. Entonces, todo esto se vuelve a aplicar con una base de regulación hemodinámica. Entonces, a ver, yo te estoy hablando acá de alveolo. Te estoy hablando primero de generalidades, porque a medida que vayas ingresando en cada uno de los temas va a ir esto con mayor profundidad. Entonces, si yo te digo, mira, hablemos en realidad del alveolo, porque te voy a hablar de la unidad alveolo capilar. Los alveolos son como pequeñas bolsitas. Entonces, esos alveolos están formados por una capa de un epitelio bien finito que está en contacto muy directo con un capilar. Entonces, las dos estructuras están en realidad íntimamente relacionadas con un espacio intersticial y forman lo que vos conocés, la membrana alveolo capilar. El alveolo, te dije, mira que es como una bolsita. Bien, esa bolsita tiene de diámetro entre 150 y 200 micrones. Eso es cuando está en reposo, o sea, cuando va a estar ubicada dentro de lo que se llama capacidad residual funcional. Ahora, vos tenés el pulmón dividido en 3 zonas. Empezá a aprenderte esto. Vos decís, zona de arriba va a ser el vértice, campo medio y la base. Esto también va a tener otro nombre más adelante, que van a ser las zonas de West. Área 1, área 2 y área 3 respectivamente. Vértice, campo medio y base. Va a haber una relación entre ventilación de cada uno y una relación con la perfusión de cada uno. El tema es el siguiente. Los alveolos del vértice, cuando vos veas el esquema más adelante, pero empezá a aprenderte esto desde ahora,
son más grandes que los del campo medio y más grandes que los de la base. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando una persona está de pie. ¿Y por qué ocurre esto? Por la acción de la gravedad. Ahora, si vos vas para atrás, o sea, vas en realidad siguiendo nuevas diapositivas y viste la clase del Zoom, vas a ver que hay dos fuerzas, la elástica torácica que expande y la elástica pulmonar que te lleva al colapso. Que la diferencia entre las dos presiones o las dos fuerzas te van a dar la presión intrapleural. Y vas a ver en el gráfico o en cualquier libro que si yo te lo grafico el espacio pleural, si yo voy desde la base para arriba, o sea, para el vértice, vas a ver que dice en la base -2, en el campo medio -5 y en el vértice -8. ¿Qué significa esto? Ese menos era que necesitaba un gradiente de diferencia de presión con respecto a la boca porque tenía que ser subatmosférico, por eso ponía el menos. ¿Y qué me querés decir con que abajo hay -2, en el campo medio hay -5 y arriba hay -8? Que cuanto mayor diferencia de presión yo tengo, más tracción voy a necesitar hacer o tener para distender ese alvéolo. Por eso en el vértice el alvéolo está más distendido, pero necesité para lograrlo mayor gradiente de presión. Por eso el -8 va arriba. En el campo medio va a ser como si fuese una pelotita intermedia, una naranja, y que necesitas -5. Y en la base va a ser -2. ¿Qué significa esto? Que con un pequeño gradiente de presión se va a distender ese alvéolo. Después, cantidad de alvéolos por cada pulmón, promedio 300 millones de alvéolos. Ahora, si yo te sumo esos 300 millones de alvéolos, me van a dar una superficie de intercambio que está promedio entre los 50 a 100 metros cuadrados. Bueno, los alvéolos en sí están comunicados unos con otros. Por eso una afección alveolar pasa rápidamente por contigüidad. Los alvéolos tienen dos tipos de comunicación. Si vos me estás hablando en forma colateral, a través de los poros de Kohn, uno con otro alvéolo. Ahora, puede también ser, por ejemplo, por los conductos de Lambert. ¿Sí? Bien. Entonces, esos conductos se extienden entre tu bronquiolo y el alvéolo. ¿Y qué importancia médica tiene que yo tenga la conexión con un alvéolo en dos lugares diferentes? Que si yo provoco alguna obstrucción o un moco, el aire que necesito que me ingrese va a ingresar, pero por la parte posterior, o sea, por detrás de la obstrucción. Eso es importante, muy importante. Bueno, entonces, si yo ahora te quiero hablar de esta barrera e irte más en profundidad, entonces yo puedo ir, mira vos, desde el interior del saco alveolar, hacete un grafiquito vos, desde el interior del alvéolo, me voy para afuera. O sea, me voy desde el alvéolo, para tu derecha estaría el capilar. Y te digo, mira, yo voy a tener primero las células del epitelio alveolar. Después voy a tener una membrana basal alveolar. Luego un tejido conjuntivo intersticial, y acá, ojo. Luego voy a tener una membrana basal del capilar y las células de tipo endotelior del capilar. Traducción, esto termina siendo una delgada capa. Si vos te acordás, yo te hablé en su momento de la ley de Fick, no de Graham, la ley de Fick. Y tenías en el denominador una letra que era la X y era el espesor de la membrana. Entonces, cuanto yo más engrosaba ese espesor de la membrana, más problemas iba a tener. ¿Para qué? Para que vos me ingreses ese oxígeno y del alvéolo se vaya al capilar. Y para que vos me saques el dióxido de carbono, producto de mi tasa metabólica y mis reacciones químicas del capilar, o sea, a nivel corporal tuyo, y me lo saques y pueda pasar hacia el alvéolo y vos lo puedas expirar. Entonces,
Fuera de todo esto, yo aparte necesito algo. Necesito mantener distendido ese alvéolo. Entonces, sobre toda esta estructura de la membrana alvéolo capilar está bañado un líquido y ese líquido en realidad lo que tiene es surfactante. Es una sustancia tensioactiva, evita el colapso. Es lo que se produce a través de los neumonocitos tipo 2. Vos sabías que había dos tipos de neumonocitos, los tipo 1 que son de estilo membranoso y los de tipo 2 que son los productores del surfactante, que se produce entre la semana 28 y la semana 32. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El tipo de surfactante, ese surfactante es una sustancia tensioactiva y lo que hace es evitar el colapso. ¿Por qué? Porque vos tenés que acordarte que el pulmón por sí solo, por su fuerza elástica pulmonar, tiende al colapso. Por el otro lado, vos sabías justamente que había una tensión superficial. ¿Qué sería esa tensión superficial? La fuerza que vos tenés que producir en la superficie de cualquier líquido como consecuencia de una cohesión molecular. Entonces, las moléculas que se encuentran en el interior de este líquido están sometidas a una fuerza de atracción y repulsión que la va a rodear, cualquiera sea. Mientras que las que vos vas a localizar en el interior, esas células en el interior de lo que sería la superficie, únicamente va a actuar las células que lo rodean con tracción. Entonces, mirá qué sencillo. La sustancia tensioactiva lo que va a hacer es evitar ese cierre, evitar ese colapso. Obviamente que después esto no es fácil entenderlo hasta que uno lo grafique y lo pueda evaluar. ¿Qué pasa? Esto está relacionado con la elasticidad, que es una propiedad en la cual un cuerpo rápidamente recupera su posición. Y no es lo mismo el término compliance o distensibilidad que elasticidad, que es lo contrario. Entonces, si yo tengo que hablarte de elasticidad, es la fuerza dividido ese grado de distensión. Entonces, fíjate que yo te hago un cociente. Si yo lo pongo en el numerador, vos sabés que todo lo que está en el numerador es directamente proporcional. Entonces, la elasticidad equivale a una fuerza en el numerador. Pero en el denominador te digo, mira que pongo distensión. Entonces son inversamente proporcionales. Este surfactante, que es una sustancia tensioactiva, actúa con algo fundamental. En realidad tiene receptores justamente para glucocorticoide. Los neumonocitos tipo 2, que son los que producen ese surfactante, tienen receptores específicos para el glucocorticoide. Por eso se utiliza en una mujer embarazada la inyección de 2 dosis de corticoide, porque actúan sobre receptores que tiene el propio neumonocito. ¿Qué hace? Estimula la producción de surfactante. Si ingresa una mujer embarazada con unas semanas menor a 28 o 32 semanas y hay riesgo de amenaza de parto prematuro, los obstetras indican 2 dosis de corticoide. Y supongamos que no estás dentro de la 28 y dentro de la 32 semanas, consultan a Neo y en Neo te van a decir, por favor, aplícale el corticoide a la mamá. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que cuando administramos el surfactante por tubo endotraqueal que hacemos de rescate a los bebés, que son prematuros, automáticamente hay mayor efecto y potencia el efecto nuestro del surfactante sobre ese bebé. Entonces, a todo este temita quedó algo más. Lo que queda algo más es el juego de esa circulación bronquial, 100 veces menor que la circulación pulmonar, la cual va a depender de la hemodinamia
central. Entonces, en esta figura vamos a ver bien los que van a ser las vías de conducción. Fíjense que es lo que yo te estaba hablando, también del espacio ese muerto. Muerto anatómico, después vamos a ver muerto fisiológico o espacio muerto funcional. Tu vía aérea extrapulmonar, van a ser las fosas nasales, faringe, laringe, hasta tráquea. Vía aérea intrapulmonar, caja torácica con los musculitos, tu tejido pulmonar, sus vasos, esa pleura que estaría acá, recubriendo esta altura, donde es secundaria el espacio intrapleural a, en realidad, una fuerza elástica pulmonar que va para acá adentro, tiende al colapso, contra una fuerza elástica torácica que iría hacia afuera, te dije, hacia acá abajo, ahora lo vamos a ver, cuestión de que te tironea el diafragma hacia abajo. Y luego vamos a tener esa zona llamada zona de hematosis. Entonces, con respecto a la diapositiva anterior, para complementar el manejo alveolar, yo dije que era como si fuese una bolsa. Ese alveolo que era como si fuese una bolsa, supongamos que fuera una esfera. Entonces, si yo te analizo ese alveolo como si fuese una esfera, vos tenés que pensar algo. La tensión superficial te va a tender a unir a todas las moléculas de agua en el centro de la esfera, o sea, fuerza que te tendería al colapso alveolar. Entonces, tu tensión superficial va a variar según el radio de la curvatura de una esfera. Pensá que te dije, mira que tu alveolo hace de cuenta que es una esfera. Entonces, si yo ahora te estoy relacionando el término radio o curvatura de una esfera, a vos automáticamente te tiene que aparecer una palabra, ley de Laplace. Presión era 2 por la tensión dividido el radio. Entonces, cuanto menor sea el alvéolo, si no le cambias la tensión de la pared, mayor va a ser justamente la presión en su interior. Esto que te va a provocar a vos una inestabilidad del alvéolo, porque los alvéolos más pequeñitos tenderían a vaciarse en los otros que están más grandes. Acordate que hay una solución de como de continuidad en realidad, porque hay comunicación. Entonces, tienden a vaciarse en los que son más grandes, dado que el radio es mayor y tienen menor presión. Entonces, para tratar de solapar esto y disminuir esa tensión superficial y por lo tanto quiero disminuir el trabajo ventilatorio, existe ese surfactante. Entonces, ¿qué hace? Anula la atracción entre las moléculas de agua y disminuye la tensión superficial. Entonces, alvéolos, la producción por parte de los neumonocitos tipo 2 es ese surfactante que luego permanece estable. Entonces, no es un número que puede aumentar con la edad a nivel alveolar, pero la superficie se va a mantener estable en relación a tu superficie corporal. Seguimos con la siguiente diapositiva. Respiratorio es para verlo muy tranquilo. Parece un juego de palabras y yo siempre les digo algo. Cuidado que en realidad en el contenido, si ustedes lo comparan con lo que es hemodinamia, esto es más corto. Pero es más corto, pero es más traicionero. Cuidado con respiratorio. Sigamos. Entonces, fíjate el control de la vía aérea, cómo lo que te acabo de decir se relaciona. Tráquea y bronquios
cartílago, músculo liso, pero a medida que yo me voy para la zona de bronquiolo, bronquiolo respiratorio, bronquiolo terminal, es la zona de mayor resistencia. Y esto tiene una regulación simpática. Tu sistema nervioso parasimpático, broncoconstrucción, leve, moderada o de efecto vagal. Tu sistema nervioso simpático broncodilata, o sea, descarga beta-adrenérgica. Vos viste sangre, viste la histamina, las reacciones anafilácticas, producen broncoconstricción. O sea, corren ese punto de igual presión para una zona baja, rápidamente compresible, donde hay zona de mayor resistencia. Entonces, fíjate cómo rápido un paciente que es una reacción anafiláctica tiende a hacer un colapso pulmonar. A este nivel, un cierre. Las prostaglandinas, sí, había broncodilatadoras como había vasodilatadoras. Bueno, la E1 y la E2 producen broncodilatación. Los leucotrienos producen broncoconstricción. Por eso lo último en tratamiento de paciente asmático va a ser el montelukast. El montelukast es un inhibidor de los leucotrienos. Bien, ¿por qué? Porque yo sé que el leucotrieno hace broncoconstricción. Entonces yo te doy el montelukast, te bloqueo la broncoconstricción. Esto lo usan los neumonólogos y también los usan los otorrinos, porque se utiliza para las rinitis alérgicas. Pensa, alergia, mucha histamina. Seguimos. Ahora te digo, expira, y vos expirás. Y de golpe te digo, expira más. Te hago el mismo juego que hicimos cuando inspiraste. Ahora te digo, expira más. Y expirás de más. El volumen de aire que vos expirás en forma forzada después de una expiración normal se llama volumen de reserva expiratoria. El que no podés movilizar es el residual. Entonces, ahora voy a entrar a combinarte. Te combino volumen corriente, o sea, el que ingresas y egresas tranquilito. Te voy a combinar el volumen de reserva inspiratoria. El volumen es el que te digo cuando inspiras de más. Te voy a decir ahora expira de más, volumen de reserva expiratorio. Y después te voy a combinar el que no podés movilizar, que se llama volumen residual. Entonces, si yo te digo volumen corriente, mira acá la fórmula. El que inspiras y expiras de más. Normal, perdón. El que inspiras y expiras normal. Y de golpe te digo, inspira de más. El volumen de reserva inspiratorio. Y después te digo, expira y de más. Y después te digo, sabes que hay un volumen que vos no podés manejar, que es el residual. Entonces te sumo volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, más volumen de reserva expiratoria, más volumen residual. Te sumo todos. Te va a dar lo que se llama capacidad pulmonar total. 6.000 mililitros. Y me vas a preguntar, Betina, ¿tengo que saberme los valores? Lamentablemente sí. Porque vos después vas a ver espirometría y vas a analizar espirometría. Entonces sí, aprendelos despacito desde ahora. Capacidad vital. Mi volumen corriente, el que inspiro y el que expiro normalmente. Mi volumen de reserva inspiratoria, el que te hice inspirar forzadamente yo de más. Y el volumen de reserva expiratorio, ese que te hice expirar de más. Fíjate que acá no está entrando el volumen residual. Entonces, 4.800 mililitros de capacidad vital. Ahora te digo, capacidad inspiratoria. Volumen corriente más volumen de reserva inspiratorio, 3.600. Y te digo, te voy a evaluar tu volumen de reserva expiratorio
Entonces va a ser tu capacidad vital más el volumen de reserva expiratorio. Esas dos sumas forman el volumen de reserva expiratorio. Más ese que vos no podés expirar tranquilamente, que es el volumen residual. Va a dar 2400. Esto es muy despacio y es muy tranquilo y muy despierto. ¿Cuántos tipos de ventilaciones se conocen? 2. Te dije ventilación pulmonar y alveolar. Y te dije ventilación pulmonar es el total de aire que se moviliza en el pulmón por minuto. Va a ser frecuencia respiratoria por ese volumen corriente. Ahora, si realmente a mí lo que me interesa, te dije, era el que llegaba a nivel alveolar, el que iba a tener en juego realmente en la hematosis, yo te tenía que decir que tu volumen alveolar iba a ser igual a el volumen corriente menos el que te queda atrapado en el espacio muerto. Todo esto lo debes multiplicar por tu frecuencia respiratoria. Continuamos con la siguiente. Fíjate, promedio, el volumen corriente es de 500 mililitros. Promedio, tu frecuencia respiratoria es de 12 por minuto. Volumen corriente, 500, menos el que te queda atrapado en el espacio muerto, que va a ser 150. Todo esto multiplicado por 12, tu frecuencia respiratoria, te va a dar un volumen minuto manejable de 4.2 litros por minuto. Te decía, fíjate, inspiro en un gráfico, inspiro, curva que sube, expiro, curva que baja, inspiro, sube y expiro, baja. Esto es mi volumen corriente, lo que vos inspirás y esperás tranquilito. Ahora vos estás inspirando, mira, inspirás. Y de golpe te digo, inspira más. Y track, subís. Bueno, ese volumen de más que inspiraste se llama volumen de reserva inspiratoria. Ahora de golpe vos expirás y te grito y te digo, expira más. Entonces llegás al volumen de reserva expiratoria. Y después te digo, respira normal. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. Este es el espirómetro. Si vos te fijas acá, hay un volumen que no se moviliza habitualmente. Acá. Ese es el volumen residual. Ahora, con este gráfico, que tranquilo lo vas a estudiar, vas a tener todos los volúmenes y la sumatoria de cada volumen te va a dar todas esas capacidades pulmonares.